Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en el estudio José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, en representación de la Unidad, y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar primero con la encuesta nacional de hospitales. ¿Cuáles son los últimos indicadores de esta encuesta que se ha realizado por ustedes? De hecho, primero consultar rápidamente, antes de pasar a la encuesta, el último boletín epidemiológico, ¿cuándo se realizó? No hay. Venezuela, al igual que La Habana, son los únicos dos países de Latinoamérica que no tienen boletín epidemiológico, que tienen censurada la información epidemiológica y que no hay información oficial de mortalidad materna, neonatal, de enfermedades endémicas, epidémicas. No hay información en nuestro país. Es una política de Estado, al igual que de La Habana, no tener boletín público epidemiológico. Desde hace 3 años que salió el último boletín y fue que se filtró por fuentes del Ministerio de Salud. Y entonces ahora, ¿qué números, qué cifras se obtienen a partir de esta encuesta nacional de hospitales? Esto es un estudio que tenemos 5 años haciendo, se hace desde la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, se realiza con la Red Médicos por la Salud y voy a mostrarles rápidamente algunas láminas para que tengan idea. La franja azul es el año 2014, la franja roja o naranja es el año 2018. Pueden ver en este caso, en esta lámina, una escasez que pasó en el año 2014 de 55% a 88% de escasez de medicamentos hospitalarios, 79% de material médico quirúrgico y 84% de escasez de catéteres y sondas. Y aquí lo primero que quiero recordarle a nuestro país es que más allá de la gráfica y el número, lo primero que podemos entender de esta gráfica es que detrás de esos números hay venezolanos, hay historia, hay una gran verdad y una primera gran definición, que no hay un venezolano que vaya a un hospital de este país que no tenga que pagar, que no tenga que comprar algo, que este gobierno decidió privatizar el sistema de salud por la crisis y todo el que va a un hospital tiene que comprar algo o algún medicamento, algún insumo médico para ser atendido en la Red Nacional de Salud. La siguiente lámina que les voy a mostrar acá, pueden ver estudios básicos y complejos. Ven rayos X con un 94% de inoperatividad o de falla intermitente, 86% de los ultrasonidos o ecos no operativos, 97% de los tomógrafos no operativos y un 100% de servicios intermitentes operativos en el caso de los laboratorios. Y aquí sale otra gran verdad, que es que lamentablemente en nuestro país el que no tiene plata se muere. Y esto lo digo porque una tomografía cuesta un promedio de 15 a 30 millones de bolívares. Y el venezolano que hoy necesita una tomografía para su papá, para su hijo, y no tenga los 30 millones de bolívares, entra en un limbo donde no tendrá diagnóstico, donde no podrá seguir avanzando, o donde definitivamente morirá de mengua por el simple hecho de no tener plata, de no tener recursos. Todos ustedes que me ven en casa habrán sufrido la penuria de no hacerse una hematología, de no poder hacer un perfil 20, una prueba de VIH, carga viral, alguna prueba de hepatitis, un perfil hepático, un perfil lipídico, porque el 100% de los laboratorios no funcionan con efectividad. Tenemos laboratorios que solo funcionan en la mañana, tenemos laboratorios que solo hacen hematología, laboratorios que no pueden hacer ni siquiera un examen simple de orina. Y terminaría mostrándole esta lámina donde ven la escasez de agua de 79% en nuestros hospitales. Aquí hay una historia que pude vivir dramáticamente en el Hospital de los Andes, donde tienes que bajar 4 pisos con un tobo para buscar agua y subirte a bañar en una sala de hospitalización. 53% de los quirófanos no operativos, estos sí son un universo de 700 quirófanos a nivel nacional, lo que denota ¿por qué no hay un hospital de Venezuela que no tenga pacientes en lista de espera? No hay una patología en nuestro país, no hay una enfermedad donde no hay un venezolano que dejó de ser un ser humano, un sueño y una esperanza, convertirse en un número esperando morir en casa o ser llamado. Y por último, la crisis que usted vive en su hogar, la crisis que vivimos todos los venezolanos de alimentos, no escapa de nuestros hospitales. Esta medición la empezamos a hacer desde el año 2016, cuando comenzó el tema alimenticio, y podemos ver que hoy el 96% de los servicios de nutrición de nuestros hospitales nos sirven las comidas 3 veces al día y que el 66% de las unidades pediátricas no tienen fórmulas lácteas. Es decir, un paciente que está hospitalizado debe depender de alguien que le lleve la comida. Olvidémonos de dieta blanda, semiblanda, líquida, sólida, hipercalórica, con azúcar, sin azúcar. Eso no existe en un hospital venezolano. Y más dramático aún, ese número de 66% de escasez de fórmulas lácteas, porque la madre que debe estar con su hijo hospitalizado en una unidad pediátrica, bueno, no hay leche en la farmacia, no hay leche en el automercado, tampoco hay leche en el hospital. Pueden ver muy rápidamente lo que es el drama de la crisis de salud en nuestro país, lo que es el drama de los venezolanos que hoy, día a día, pierden su vida en el Sistema Nacional Público de Salud.
Para ordenar un poco las ideas, vamos primero con la parte infraestructural y después a la parte epidemiológica. La parte infraestructural, y específicamente hablaba de la privatización de la salud en el país, las clínicas, que es el sector privado del país. En este momento, ¿hay algún número, alguna cifra que maneje las clínicas? Porque estamos hablando ya de costos elevados que la mayoría de la población no puede mantener. Con el sector privado hay varias premisas. La primera es que el sector privado hoy, con un promedio de 10.000 camas, atiende a la mitad del país. Es decir, la mitad de los venezolanos reciben atención de salud gracias al sector privado. Es decir, está soportando el sector privado la mitad de la atención, es decir, un promedio de 15 millones de venezolanos, producto del colapso del sector público. Sin duda alguna los precios son inalcanzables, el sector privado ya sufre la crisis ante el poco acceso o no tener acceso oficial de divisas, debe recurrir a otros mercados, lo cual eleva mucho los costos y hace casi que impagable para muchos venezolanos, pero es la única opción porque en el hospital no hay quien te pueda brindar el acceso a la salud, los costos están elevados, muy elevados, no hay una póliza de seguro privada que hoy pueda cubrir los gastos en el sector privado, pero son los que están hoy de alguna u otra manera sacando la cara por el sistema de salud venezolano, sufriendo ya fallas de equipos paralizándose, servicios que no pueden prestar, producto de una crisis que día a día se va agravando y que, bueno, no escapa a la realidad que sufrimos los venezolanos. Cuando pasamos ya al tema de migración, hay una cantidad de venezolanos que ya todo el mundo sabe, no es un secreto para nadie, que se están desplazando fuera del país y hace minutos lo decíamos, por supuesto, en la emisión, que se confirmó un tercer caso de sarampión en la frontera con Colombia. En Brasil ya se está hablando de fiebre amarilla. ¿Cómo se hacen esos casos, tanto el país que recibe a los migrantes como el país en este caso Venezuela, que es el que produce estos migrantes? ¿Cómo se hace para el cerco epidemiológico para que no salgan los casos ni entren? El primer problema es reconocer la enfermedad en nuestro país. Hoy es un gobierno que todo está bien. Nosotros denunciábamos hace 2 años la difteria, ya van más de 100 fallecidos por difteria y siguen habiendo casos de difteria en nuestro país, hace poco unos casos en el estado de Carabobo. El sarampión, el año pasado denunciábamos la presencia de 300 casos sospechosos en el estado de Bolívar, hoy somos exportadores de sarampión. La malaria es un desastre, el tema de la malaria en nuestro país, somos exportadores, el 90% de la malaria de América la da Venezuela, la produce Venezuela y nuestros casos de malaria van a Colombia, van a Brasil, van a la Guyana. El primer caso es reconocer la enfermedad. El segundo caso es despolitizar la enfermedad. Te pongo un ejemplo. El gobierno hoy tiene vacunas para el sarampión y no termina de reconocer la epidemia de sarampión y de iniciar jornadas de vacunación contra el sarampión. Tú lo decías perfectamente, van unos casos en Colombia, casos exportados a Brasil. Incluso ayer se diagnosticó un caso en Argentina. Es un caso autóctono, no es un caso venezolano, es un niño de 8 meses, pero es producto de que América había sido declarado un país libre de sarampión hace 8 años. Bueno, producto de la crisis que vive Venezuela, hoy vemos cómo el sarampión vuelve a estar en la palestra pública y es producto del caos del sistema de salud aquí de Venezuela. Nuestros niveles de vacunación están alrededor del 40-45%. Y no vemos que el gobierno reaccione. Y aquí le doy un mensaje nuevamente al gobierno. Entiendan de una vez por todas que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Y se los digo ni siquiera como diputado de la Asamblea Nacional, sino como médico oncólogo, que no hay un cáncer de derecha o de izquierda, no hay una biopsia que diga PSUV o Unidad o Primero Justicia, simplemente hay un diagnóstico y una enfermedad y una obligación del Estado venezolano de que no sigan muriendo venezolanos o que no sigamos siendo un país exportador de enfermedades como se ha convertido en Venezuela. Es inevitable hablar del caso de las enfermedades crónicas. La posibilidad de salvarse de un enfermo crónico hoy por hoy, de evitar, porque es evitar prácticamente el deceso, ¿cuál es? Complicada, muy baja. Yo te diría que el que no tiene plata hoy se muere en nuestro país. Es una frase corta pero muy dura. Hoy hay una red que habla de la bondad del venezolano, pero también de la actividad carroñera que nos ha llevado a esta crisis, que espera que alguien fallezca para heredar sus medicinas, que el que tiene a su mamá con cáncer de mama vende lo que sea para traer la medicina de Colombia, de otra parte. Que algo que funcionó, y yo no tengo problema en reconocerlo, como es la farmacia de alto costo del Seguro Social, hoy no da respuesta, hoy no tiene medicamentos para pacientes crónicos, y vemos cómo los pacientes dializados pierden su vida, cómo los pacientes oncológicos pierden su vida, cómo hay 80% de escasez de quimioterapia. Y a nadie le importa, y no hay nadie que le ablande el corazón, que entienda que eso es una prioridad, que hay que invertir en la salud de los venezolanos, pero que al final es una razón más para seguir luchando y pararnos todos los días en este país y seguir dando la cara por el cambio en Venezuela. Saliendo ya del tema del sector salud y pasando ya al escenario político, las elecciones. Sí. El caso de la misión electoral de la ONU, que tanto se está diciendo desde el gobierno que por favor se envíe la misión electoral. Desde su punto de vista, ¿la ONU va a terminar mandando una misión electoral? Mire, yo aquí le daré un mensaje al candidato Falcón. Yo creo que nadie puede creerse con la superioridad intelectual o política de criticar la decisión de Henry Falcón. Él tomó una decisión de participar. Pero bueno, vayamos a las bases de la decisión. Cuando uno toma una decisión es porque tiene unas bases que lo sustentan.
El candidato Falcón dijo que él iba a la elección, no hay problema con eso, pero que uno de los argumentos principales para él ir a la elección era la observación de la ONU. Era que las garantías electorales le iba a dar una observación de la ONU y que sin observación de la ONU, él no iba al proceso electoral. Bueno, ya es público y notorio que la ONU no va a venir a Venezuela, que no hay condiciones electorales. Yo creo que es momento que el comando de campaña Henry Falcón verifique el sustento de su decisión de ir a la elección, que vea la posibilidad real, que tiene que una oportunidad de salirse del simulacro electoral, de seguir siendo parte de esta unidad que es la mayoría del país que quiere cambio, y de no avalar un fraude electoral, de no avalar un simulacro electoral. Porque si el candidato Falcón continúa en la carrera, bueno, tendríamos dos candidatos populistas, dos propuestas engañosas, dos propuestas de campañas llenas de mentiras, y este país yo creo que está ya asqueado y cansado de la política de la mentira, del populismo y de engañar a los venezolanos. Así que yo creo que bueno, Henry Falcón tiene una gran oportunidad de retirarse por la puerta grande, porque además fue un argumento que él dijo: si no me dan condiciones yo me retiro. Bueno, hoy la ONU no viene, creo que Henry Falcón tiene una gran oportunidad de retirarse del proceso electoral y no permitir o no avalar este simulacro electoral que el gobierno pretende hacer en un par de meses. ¿Cómo está el estado Vargas? Mira, con unas autoridades ausentes, somos uno de los estados más conflictivos hoy en Venezuela. Tenemos casi todos los días protestas por alimentación, un colapso de los servicios, parroquias que tienen 6 y 7 meses sin agua. Nosotros seguimos con nuestra Fundación Manos para Vargas, atendiendo, ayudando todos los días a casi 200, 300 personas con medicinas, con acciones sociales, creyendo en nuestro pueblo, en nuestro estado, unas festividades religiosas ahorita llenas de fe, de esperanza, de la buena nueva que tuvimos ayer todos los venezolanos, bueno, de la resurrección de nuestra fe. Pero un estado que hoy se ve abandonado por sus autoridades, un estadio de los tiburones que sigue abandonado, un estado colapsado por el transporte público, así como lo hizo en la campaña, un García Carneiro inexistente. Parece que su única obra de gestión sigue siendo la avenida principal, un colapso en todos los servicios. Sin duda alguna, parece que su gran obsesión sigue siendo mantener a mi hermano tras las rejas. Hoy mi hermano tiene 6 meses ya preso por una orden de García Carneiro hace 6 meses. 6 audiencias a lo que no lo han llevado, sigue en el SEBIN. Yo no ha sufrido ninguna tortura ni maltrato en el SEBIN. ¿En qué condiciones está? No tengo por qué mentir, no está sufriendo ningún maltrato ni nada en el SEBIN, pero bueno, está privado de su libertad sin acusación, sin ningún tipo de argumento. Van 6 audiencias que no lo llevan, no lo trasladan, simplemente está tras las rejas por el hecho de ser mi hermano. Creo que es algo muy bajo, ¿no? Querer apelar al daño familiar para intentar sacarlo a uno de la visión, del sueño de la política en un país distinto. Pero bueno, yo confío en la fuerza de mi hermano, a pesar de que la peor carga la lleva mi madre. Esto es un tema que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos, a todos nos ha tocado una parte de la represión de este gobierno, pero es una razón más para luchar, para entender que este país debe cambiar y que más nunca un venezolano debe sufrir de la persecución de la política por medicina, por odio, por pensar distinto o por simplemente soñar con un país diferente. A partir de toda esta situación de su hermano, que ya lo menciona, tiene 6 meses preso, su familia, ¿cómo ha estado su familia? Es un tema difícil, evidentemente, pero ¿cómo ha estado su familia en torno a esto? Es un tema difícil, ¿no? Mi mamá tiene que ir toda la semana, a mí no me dejan entrar al SEBIN a verlo, mi mamá va toda la semana a visitarlo, a subir todos los días de La Guaira a Caracas, que es donde queda la casa de la familia, a visitar a mi hermano, a llevarle comida, haber pasado unas navidades, creo que ha sido unas navidades más tristes de nuestra familia, sin poder darle un abrazo de feliz año a nuestro hermano. Esta semana nace su sobrina y no lo va a poder conocer porque simplemente a alguien se le ocurrió que él debería estar preso, sin acusación, simplemente por hacerle daño a mí. Y yo siempre lo digo, métanse conmigo, pero no tienen por qué meterse con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi familia. El que hace política soy yo, el que tiene un sueño de cambiar a Venezuela soy yo, el que sigue dando la cara porque este país cambie en el escenario que sea soy yo. No tienen por qué meterse con mi familia, pero esto habla de la indolencia, de la falta de sentimientos, de principios, de valores, de ética de quienes dirigen este país. Y una razón más para que nosotros no nos llenemos de odio. Y aquí voy con un mensaje rápido que es el perdón y la reconciliación. Este país tiene que avanzar a la justicia, el perdón y la reconciliación. No podemos avanzar en una retahíla de odios y este país va a cambiar, pero no puede cambiar para hacer lo mismo que hicieron los que hoy están. Este país tiene que cambiar para reconciliarnos y que sea usted, que sean los venezolanos y sus problemas la prioridad para echar este país para adelante. Gracias por acompañarnos y por conversar con nosotros. Gracias, feliz día. Nos acompañó José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Vargas en representación de la unidad y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral en Entrevista de Venevisión. Amigos, no se aparten de su pantalla. Al regreso de la pausa, Carielis Cuadros y Estrenos y Estrellas.